Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo más de Arcane, después de los vídeos que hicimos analizando los capítulos y del vídeo del personaje de Jinx. A estas alturas debo admitir que Arcane es una de las series que más me ha marcado quizá de los últimos años y que cuanto más buceo en ella y más cosas investigo, mejor me parece y más me sorprende. A continuación haremos un análisis de otro de los personajes clave de la historia, como es Victor, relacionándolo un poquito con el camino de Jace y viendo la historia de la serie ahora desde el lado de Piltover. Acompañadme a descubrir un viaje de bondad, de supervivencia y también de ansias de reconocimiento. Vamos allá con el viaje de Victor. Conocemos a Victor siendo un niño en la ciudad subterránea. Ya de pequeño se nos deja claro que Skye se fijó en él por ser alguien diferente, ya que le llamaba la atención, y también descubrimos que Victor era un amante de la tecnología y que se le daba especialmente bien a pesar de su corta edad. Lo vemos en cómo confecciona y termina de construir este barco. Aquí hay un detalle que me encanta y que es una metáfora posiblemente de lo que va a ser el futuro de Victor. El pequeño barco que él mismo ha construido comienza a navegar por el río cada vez más deprisa, de manera que él, debido a esa cojera y a sus condiciones físicas, no es capaz de seguirlo, tropezando y cayendo al suelo. Esa impotencia es la misma que va a sentir en el futuro cuando su enfermedad, agravada, no le permita seguir con su proyecto, ya que la sombra de la muerte lo va a perseguir. Va a sentir que el tiempo y su proyecto se le escapan como se le escapaba este barco al niño que vivía en Sound. En la escena posterior conocemos a Singed y también se establece un vínculo entre estos dos solitarios personajes. Singed habla de Río, su mutación y de cómo se está muriendo, y dice una frase que marcará también el destino de Victor: la mutación debe sobrevivir, es decir, hay que seguir vivo a toda costa para poder dejar un legado. Esta idea al principio horripila a Victor, pero termina por entenderlo cuando es un adulto y las circunstancias han cambiado para él. Debo decir que Singed, dentro del camino de Victor, representa la maldad o su parte oscura, mientras que quizá Heimerdinger represente la luz y la parte más pura de lo que quiere conseguir. El último concepto importante de este flashback viene con mostrarnos que Victor es alguien que viene desde la parte más baja de Sound, de la ciudad subterránea, que él ha tenido que esforzarse el doble y demostrar muchas más capacidades que la gente pudiente, ya que no tuvo los beneficios de un patrón o de alguien que financiase sus ideas, tal y como le dice a Jace. Se ha ganado contra viento y marea un lugar entre ellos en la academia, y esto me parece una crítica clara a la falsa meritocracia que se quiere vender en la sociedad, ya que no todas las personas parten de la misma situación ni tienen las mismas facilidades para llegar al mismo sitio. Si entendemos que Jace y Victor están en la misma posición, a Victor le ha costado mucho más llegar hasta ahí por no tener una familia con un renombre como si la tiene Jace. Victor se nos presenta en la serie en el momento posterior a la escena de la explosión del ático de Jace, cuando los vigilantes y la academia están investigando qué es lo que ha sucedido allí. Victor ocupa en ese momento el papel de asistente del decano de la academia, como es Heimerdinger, y su primer encuentro con Jace es distante, ya que él está solo allí para hacer su trabajo y retirar los objetos que pueden ser peligrosos, lo cual, tal y como dice, incluye al propio Jace. Pero durante el juicio a Jace, delante del consejo, tenemos un plano cercano e interesante de Victor mientras Jace está hablando de las posibilidades que puede suponer esta ciencia mezclada con la magia. Esto es muy importante porque aquí Jace despierta la chispa de la curiosidad y el interés en Victor, aunque aún de una manera muy sutil. Después de esto tenemos una escena muy pero que muy interesante y quiero que os quedéis con ella, ya que más adelante veremos un eco de la misma. Estamos en un momento en el que Jace ha fracasado y ha sido humillado, ya que ha tenido que ser su madre quien intercediera por él ante el consejo para salvarlo. En su ático destrozado, Jace mira al vacío y se acerca peligrosamente al borde, como si estuviera a punto de saltar y dejarlo todo atrás. Y entonces es Victor quien lo rescata en esta escena, apareciendo y evitando esa posibilidad de que saltase. Lo más importante que cuenta Victor en esta escena es que después de haberlo escuchado en el juicio, ha estado repasando los apuntes de Jace, indagando en sus investigaciones sobre la Hextech y está realmente interesado. Victor demuestra que en este punto para él la ciencia es algo puro e importante, y es lo que ha hecho empezar a percibir a Jace como alguien valioso, interesante y con quien
quien siente curiosidad de trabajar. Para Víctor, la ciencia y la investigación lo son todo, pero también hay otra idea importante que mueve su mente y es el hecho de utilizar la ciencia como herramienta para cambiar el mundo. Que sus investigaciones con Jace sean el motor que mejore la vida de los niños y las personas que viven en la ciudad subterránea. Por eso une fuerzas con Jace y por eso es capaz de arriesgar toda su carrera en la academia robando una de las esferas del laboratorio de Heimerdinger. Un sueño puro y bondadoso al alcance de su mano. Cuando Víctor y Jace se encuentran con la consejera Medarda, mientras intentan acceder al despacho de Heimer, aparece una pieza clave del juego. Medarda es un personaje con grandes intereses en el desarrollo y la riqueza que pueden traer la tecnología Hextech, e intercede una y otra vez a lo largo de la serie para dirigir dichas investigaciones, siempre en su beneficio, a través de Jace. Al final del tercer acto, Víctor y Jace consiguen estabilizar la esfera y activarla, ante el escepticismo de Heimer y la satisfacción absoluta de Medarda. Heimer representa por un lado la prudencia, lo que puede ocurrir si las cosas no se hacen con la calma que deberían, pero también simboliza un poco la reticencia al cambio, estar anclado en los valores del pasado y no ser capaz de progresar. Mientras tanto, Medarda representa quizá la osadía ante el progreso, la valentía ante las nuevas ideas de cambiar y mejorar, pero también tiene una parte oscura y es que está movida por la codicia y el egoísmo de los intereses personales. Así que Medarda y Heimer representan dos puntos de vista diferentes, acertados y equivocados al mismo tiempo, con luces y sombras. Arcane me gusta mucho porque es una serie de contrastes, pero ha destacado por la cantidad y calidad de matices que ha sido capaz de dar a estos contrastes, no quedándose en ninguno de los casos en la superficie y construyendo personajes interesantes aunque sean los secundarios. Y efectivamente ocurre un cambio tal y como Jace y Víctor querían. Los Hexportales ahora van a permitir viajar a la gente de Piltover y mover mercancías a velocidades extremas. Pero claro, el cambio ha beneficiado de momento solo a quienes menos necesitaban realmente ese cambio, el consejo y la gente pudiente de Piltover. Ellos están aprovechando de la Hextech mientras ni siquiera las migajas han caído en las calles de Zaun, que ahora además sufre los estragos del Shimmer, la droga que Silco creó. A pesar de no haber conseguido lo que buscaban, Víctor y Jace no desisten. Han convertido los inestables cristales de Hextech en gemas fortificadas más resistentes. Gemas que pueden servir, tal y como dicen, para mejorar las condiciones de trabajo en las colonias, facilitando la extracción de los recursos a través de las herramientas que acaban de crear. Mejorar el mundo es posible y está al alcance de su mano, aunque la tecnología aún no es estable. Y hay una frase importante que dice el personaje de Heimerdinger, y es que en 10 años la tecnología estará lista. Y aquí ya empezamos a ver, aunque sea de forma sutil, uno de los conflictos más importantes del personaje de Víctor, ya que dice que quiere cambiar el mundo ahora, que 10 años para él son demasiado. Antes del discurso de Jace ya vemos cómo Víctor está tosiendo de una manera dramática, y empezamos a entender que quizá él no tenga esos 10 años que esperar. Él quiere cambiar el mundo, pero lo quiere hacer él mientras esté vivo, de manera que empiezan a asomar ya los objetivos no tan altruistas del personaje de cambiar el mundo, sino los objetivos que se relacionan más con la búsqueda de reconocimiento científico y la idea de dejar un legado. Con Víctor es fácil en este punto de la temporada preguntarnos lo siguiente: ¿quiere darse prisa para que la gente de la ciudad subterránea sufra lo menos posible? ¿O lo hace porque su ego de científico quiere verlo terminado con él como parte de la investigación? Yo aún diría que en este punto de la serie está un poquito compensado a medias, que hay un poco de cada dentro del personaje, pero esto va a cambiar. Jace por su parte intenta siempre hacer las cosas bien, eso es para mí lo que más caracteriza a su personaje, pero en ese deseo de agradar existe cierta complacencia que lo convierte siempre en alguien influenciable y manipulable. La decisión de esperar para desarrollar mejor la Hextech cuando da su discurso, haciendo caso ahora a Heimerdinger, es una decisión coherente para mí, pero Víctor lo percibe como algo negativo porque significa retrasar todo y no poder ver cumplidos sus sueños en un periodo de tiempo razonable para su enfermedad. El tiempo va en contra de Víctor. Tras el discurso, Jace es nombrado consejero de Piltover. Esto para mí es un punto de inflexión en la relación entre Jace y Víctor, el momento en el que sus caminos comienzan a distanciarse de una forma imparable. Jace se va dejando seducir por el poder político que puede implicar la Hextech, mientras Víctor sigue entregándose más y más a su proyecto para poder terminarlo a tiempo y obtener el reconocimiento científico. La de Víctor es ahora mismo una carrera contra reloj, y así lo expresa el personaje, que en este punto de la historia habla mucho del tiempo y de darse prisa. Uno de los planos que más me gusta
clave que refuerza la idea de la separación de los caminos de Victor y Jace es en el que Victor está con gafas de laboratorio metido en la investigación, mientras Jace está en el fondo mirándose en un espejo, arreglándose para la nueva vida pública que ha elegido. Dos caminos diferentes, distanciados entre sí y también distanciados de su objetivo primordial, de lo que les había hecho comenzar con la Hextech. Victor ahora se vuelca con su proyecto, durmiendo incluso en el laboratorio, quiere comprender este nuevo núcleo de Hex con el que trabaja. Skye, su ayudante, quiere pasar más tiempo con él, ya que vemos que está enamorada en secreto, pero Victor la rechaza, no tiene tiempo para nadie, y ella reflexiona diciendo que bueno, que siempre quedará un mañana, pero Victor sigue dándole la espalda en esta secuencia, ya que para él y para su enfermedad que va empeorando, ese mañana tal vez no exista. Si muere ahora, no será nadie, no habrá conseguido nada, y eso le perturba cada vez más. Ahora tenemos una de las mejores escenas que representa todo lo que os estoy contando, la escena en la que Jace se acuesta con Medarda mientras Victor vincula su sangre con el núcleo de Hex, la consagración de lo que se venía notando hasta ahora. Jace se ha dejado seducir por la política y la vida pública, representados en Medarda. Al mismo tiempo, Victor está comprometido de una manera enfermiza con la Hextech, para poder dejar su nombre en los libros de historia de la ciencia. El intercambio que representa el acto sexual en sí mismo es igual al intercambio que Victor tiene con el núcleo, donde una gota de su sangre termina formando parte del artefacto mágico. Dos escenas simultáneas montadas de una manera sublime que nos vienen a decir que los amigos están consagrando su vida a dos mundos absolutamente distintos, lejos de todo lo que prometieron ser. Ya solo hay sitio en su cabeza para sus objetivos particulares. Victor habla con Heimer y expresa esa inquietud de la que no había hablado explícitamente hasta ahora. Habla del legado, de sus contribuciones a la ciencia, que las considera efímeras, y de cómo a Heimerdinger no le queda ya nada que demostrar, dejando claro que él se siente inferior y siente que no ha demostrado todo lo que le gustaría. Y también se trata un tema clave como es la muerte, que por desgracia ya parece inminente para él. Viajamos hasta su laboratorio y en su silla, casi ya sin esperanza, se encuentra abatido mirando el núcleo de Hex, y entonces se da cuenta de que la sangre que ha quedado tras su desmayo ha afectado al núcleo y lo toca, comprendiendo que de pronto se ha formado un vínculo entre ambos. Un vínculo que da a Victor nuevas ideas de cómo trabajar y seguir investigando, crear materia orgánica. Hay un plano que me gusta mucho al principio de esta escena y es en el que vemos a Victor sentado en un entorno que ahora es literalmente el interior del núcleo de Hex. Yo le encuentro dos interpretaciones. Por un lado, que tenemos una parte de Victor viviendo ya dentro del núcleo, ya que su sangre ahora forma parte de él, y por otro lado que también Victor ya vive mentalmente dentro del núcleo, es decir, que es en lo único en lo que piensa y que se siente abrumado de cómo, aun estar dedicándole todo, no es capaz de terminar su investigación. Que por cierto, analicemos el cambio de color del núcleo de Hex. Es algo aún muy sutil, pero sí que distinguimos que antes era de un azul intenso, casi eléctrico, mientras que ahora ya los destellos tienen tonos un poco morados. El morado en este caso es el color que se obtiene al mezclar el azul y el rojo, el color de la sangre, diciéndonos así que la capacidad de crear materia orgánica del núcleo de Hex, aunque sea efímera y muera, viene de ese vínculo con la sangre de Victor, y que tal y como el propio Victor dice, el artefacto está evolucionando. Nuestro protagonista ve en ello una oportunidad de seguir vivo, un hilo de esperanza pequeño pero al que decide aferrarse. El único obstáculo para seguir con esta investigación es Heimerdinger, que se opone porque sabe a dónde puede llevarles ese núcleo de Hex. Como Jace en este punto apoya a su amigo, esta vez condicionado por la idea de salvarlo, termina convenciendo al consejo de echar a Heimerdinger, jubilarlo. Un sacrificio inmensamente doloroso en el que Jace apenas es capaz de levantar la mirada cuando emite su voto final, traicionando así a alguien tan importante tanto para él como para su amigo, como lo era Heimerdinger. Como no, este movimiento lo aprovecha el consejo para seguir beneficiándose aún más de la situación, ya que Heimer era el que ponía un poco de freno al desarrollo descontrolado de la tecnología Hextech. Ahora la tienen toda para ellos y para su enriquecimiento personal. Volvemos con Victor y recordamos cómo Singed una vez le dijo que la mutación debía sobrevivir. Victor, ya de adulto, acude a Singed para decirle que lo ha entendido, ya que seguir con vida para él ahora es lo más importante. Singed le da una variante del Shimmer que le permite poder soportar la transición al exponerse al núcleo, un camino oscuro que ya deja a Victor totalmente alejado de sus intenciones más puras. Ya no le importa ayudar a la gente de la ciudad subterránea, está centrado en su necesidad más urgente, sobrevivir para lograr sus objetivos, y con esto en la cabeza y utilizando el Shimmer, se entrega al núcleo para curar su pierna.
La transformación sale bien. Víctor recupera la movilidad en su pierna derecha a cambio de que ésta se convierta en una mezcla entre carne, metal, magia y shimmer. Y con ello llegamos a una de las escenas más bonitas y catárticas del personaje, como es la escena en la que abandona el bastón, algo que le ha acompañado toda su vida y que ya puede considerarse como un rasgo de su personalidad, y se pone a correr. No me canso de decir que la serie de Arcane rima. ¿Os acordáis de la escena de él, de niño, persiguiendo un barco y de cómo su pierna no le permitió seguir adelante? Bien, pues ahora Víctor se encuentra en el puerto, y los barcos de atrás son un eco del barco que él no fue capaz de perseguir de niño. Víctor entonces echa a correr, y esta vez no solo puede seguir a los barcos, sino que vemos en la escena cómo los va dejando atrás. Esta secuencia es preciosa, ya que Víctor aquí entiende que hay más opciones para él, cosas que pueden cambiar su vida, y quizá también lo más peligroso, que hay esperanza. La esperanza puede ser algo que juega en nuestra contra, algo peligroso cuando nos aleja de la realidad y nos obsesiona con ideas que pueden ser peligrosas. Y no solo eso, sino que además es efímera como la propia vida. No es casualidad que el momento más bonito de Víctor venga justo antes del momento más triste, porque la vida y las consecuencias son así de caprichosas. Víctor quiere seguir con vida a toda costa y por eso quiere continuar con su proceso de transformación, completarlo, por lo que decide someterse al núcleo a pesar de haber agotado el shimmer modificado de Singed. El núcleo le ataca de una forma voraz y es entonces cuando llega Skye al laboratorio, quien al verlo en peligro no duda ni un segundo en dejar de lado todos los papeles de sus investigaciones y en correr para arriesgar su vida por Víctor, ni un solo segundo de duda. Uno de los actos de amor más bonitos sin ser tan protagonista de la serie de Arcane, y también con una de las consecuencias más dolorosas. Skye se convierte en polvo mientras abrazaba a Víctor. Ella y todo el amor que sentía se torna en cenizas ante un Víctor horrorizado. Singed ya le advirtió de que dejaría cosas atrás en pos del progreso, en pos de mantenerse vivo. Víctor entiende ahora cuál es el precio de seguir con vida. Mientras juega a ser un dios con una tecnología que no domina, puede hacer daño a los demás. Heimer tenía razón y la consecuencia es ya irreversible. Merece la pena seguir viviendo si el precio a pagar es perder y hacer daño a nuestros seres queridos. Si eso implica incluso perder su propia humanidad. Leyendo las notas de Skye, Víctor se rompe y se desmorona. Además, si os fijáis, el núcleo de Hex ha vuelto a evolucionar y está ya conectado de forma visible con Víctor, que no es capaz ni siquiera de destruirlo. Víctor arroja las cenizas de Skye en ese lugar tan especial para él y recupera su bastón. Que haya recuperado este bastón es una forma que tiene la serie de decirnos que ha recuperado su senda, que ha dejado atrás esos delirios peligrosos y que vuelve a ser el Víctor que conocíamos. Pero eso sí, un Víctor abatido y que se rinde ante la evidencia de la muerte. Y ahora es él quien está a punto de lanzarse al vacío justo cuando aparece Jace. Recordad, es igual que la escena en la que Jace mira al vacío en su ático y también parece estar a punto de saltar. Pero en este caso ocurre a la inversa y es Jace quien evita que Víctor salte. Otro momento precioso que rima con el pasado y que demuestra cómo cada uno de los amigos ha estado para el otro en el peor momento de su vida, en el momento en el que han tocado fondo. Víctor abandona sus investigaciones y pide a Jace que destruya el núcleo porque él es incapaz, ya que el propio núcleo no se lo permite. Y Víctor aquí dice la frase clave que sirve para entender su personaje y también el de Jace: nos hemos perdido al perseguir la grandeza. Ambos personajes entienden que han sobrepuesto su grandeza individual a la idea de ayudar a la gente más vulnerable que tenían al inicio. Ambos han perdido el norte y ambos han cambiado, seducidos por dos formas de grandeza distintas, pero que a fin de cuentas se basaban en reconocimiento y en dejar un legado. Es solo en este instante cuando deciden volver a sus orígenes y cambiar las cosas de verdad. En el consejo proponen una paz negociada por Silco a cambio de la independencia de Sown, una propuesta que es tomada al principio con recelo por el consejo, pero que está a punto de ver la luz trayendo un verdadero cambio, un cambio que llega demasiado tarde. Han estado demasiado tiempo cegados por conseguir metas individuales y Jinx es la consecuencia de su indolencia. Jace y Víctor son una representación de las ansias de poder que han infectado Piltover, igual o peor que el shimmer en Sown, y que ha hecho que nadie durante años se preocupase de verdad por su vecino. Me parece precioso que el disparo de Jinx en uno de los planos parezca la luz del Hex portal, un plano muy adecuado para exponer que a Víctor
Víctor y a Jace su investigación se les ha vuelto en contra por haber estado perdidos en sus codicias personales. Han recuperado la senda, pero lo han hecho demasiado tarde. La violencia de Shaun ya está sobre ellos. Y debemos preguntarnos ahora cuál será la consecuencia del ataque de Jinx. ¿Actuará el núcleo de Hex para salvar a Víctor, ya que están conectados? La consecuencia será que su cuerpo entero se convierta en metal y dé entonces lugar al Víctor que conocemos en el League of Legends. Pues en mi opinión, por ahí irá la cosa. Y nada, hasta aquí la review del personaje de Víctor, un personaje que a mí me ha encantado, que me ha parecido súper profundo, que está muy ligado al personaje de Jace, pero que me he centrado en él porque lo considero quizá un poquito más interesante a nivel personal. Creo que tanto este vídeo como el vídeo de Jinx han quedado muy bien para reflejar las dos partes de cómo Piltover y Shaun han vivido este conflicto, y por mi parte espero que hayáis disfrutado ambas reviews. Ya sabéis, dejad un like para que el vídeo se posicione, suscribíos para más reviews de series y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. I know nobody's coming back again anymore. After all the things I've done, I will waste away the time and space you hold.